Cuando un imperio decide destruir, el mundo no olvida. Siglos antes de las armas modernas, antes de las convenciones de guerra y los derechos humanos, Roma ya mostraba al planeta lo que sucede cuando una potencia abandona cualquier límite. Cuando la diplomacia fallaba, el imperio no retrocedía, avanzaba con fuego, hierro y olvido. Y en ciertos momentos de su historia, esto quedó más claro que nunca. Roma no quería solo ganar batallas. Quería borrar existencias. Había situaciones en las que la simple victoria no era suficiente. Ciudades eran borradas del mapa, culturas enteras destruidas, poblaciones reducidas a polvo. La decisión no se tomaba por impulso, era estrategia. Un tipo de guerra fría y calculada, donde el enemigo debía entender que atreverse a enfrentar a Roma no resultaría solo en derrota, sino en aniquilación total. ¿Ya habías oído hablar de esta maniobra antes? Cartago es quizás el ejemplo más icónico de esto. No bastaba conquistarla. Roma necesitaba dejar una marca eterna, quemar, destruir, salar la tierra y asegurar que nada más creciera allí. Una advertencia a todos los que miraban desde lejos. Era el mensaje grabado con sangre en el suelo del Mediterráneo. Ese es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los derrotados. Y no fue un caso aislado. Cuando Jerusalén se convirtió en escenario de rebeliones persistentes, Roma respondió con un asedio brutal, hambre impuesta y la destrucción total de uno de los símbolos más sagrados de la época, el templo. Era más que castigo. Era un mensaje, un golpe psicológico, una forma de borrar no solo al enemigo, sino también su memoria, su fe y su historia. Así hacía Roma la guerra cuando se sentía desafiada en su autoridad absoluta. Para muchos, esto puede parecer impensable. Pero para Roma, era parte de la lógica imperial. Mostrar poder no era solo ganar en el campo de batalla. Era moldear el mundo por miedo, transformar masacres en mensajes y ruinas en hitos permanentes. Y entender esto es sumergirse en una mentalidad que marcó siglos y que nos ayuda a ver la guerra con otros ojos. Ahora imagina estar rodeado, sin salida, escuchando el sonido de las legiones acercándose, sabiendo que no vinieron a negociar. Vinieron a borrar. Y lo que pasó después se volvió un símbolo eterno de lo que significa enfrentar al imperio en su estado más extremo. Y es imposible pasar por estas escenas de la historia romana sin sentir algo moviéndose por dentro. La frialdad de los comandantes, la obediencia ciega de las legiones, el silencio de las ciudades borradas, todo eso levanta una pregunta difícil: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un imperio para mantener su dominio absoluto? Y más que eso, ¿qué nos enseña sobre el poder, el miedo y la forma en que las grandes naciones graban su nombre en la historia, aunque sea con cenizas? Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios qué es lo que más te ha tocado hasta ahora. Puede ser una sensación, una duda o incluso una reflexión sobre qué sería imperdonable en una guerra. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que provoca, que informa y que nos abre espacio para pensar juntos. Y si te ha gustado esta inmersión hasta aquí, dale al botón de like. Es un gesto simple, pero que tiene un impacto enorme para que el algoritmo muestre este video a más gente que ama la historia como tú. Aprovecha y suscríbete también. Así, te aseguras de no perder los próximos episodios y además fortaleces esta comunidad que se está formando aquí. Una comunidad que no tiene miedo de enfrentar el pasado de frente. Cartago no cayó. Cartago fue borrada. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante años, Roma y Cartago duelaron por el control del Mediterráneo, intercambiando victorias, alianzas y traiciones. Pero en la Tercera Guerra Púnica, la paciencia romana se agotó. No había más interés en sumisión, tributos o diplomacia. Roma quería más que ganar, quería asegurarse de que ningún descendiente cartaginés pudiera siquiera soñar con reconstruir su ciudad. La orden era clara: destruir hasta el último ladrillo. No dejar piedra sobre piedra. Esclavizar a los sobrevivientes, incendiarlo todo y, como toque final, salar la tierra, una simbología fuerte, cargada de intención, casi ritualística. Esta acción nos revela algo profundo sobre las estrategias de guerra de Roma.
El objetivo no era solo destruir una fuerza militar rival, sino erradicar una identidad entera. Sabían que las ideas sobreviven. Las historias sobreviven. Por eso, destruir templos, quemar bibliotecas, disolver familias, todo era parte del plan. ¿Y lo más inquietante? Se veía como necesario. Como la única forma de evitar una amenaza futura. En otras palabras, Roma no quería correr el riesgo de pelear con Cartago otra vez. Prefería asegurarse de que Cartago nunca existiera más. Imagínate lo que eso representaba para los pueblos vecinos, para las ciudades aliadas y los reinos aún resistentes. Era más que miedo, era la certeza de que, si algún día se convertían en objetivo de Roma, podrían tener el mismo destino. Esa era la verdadera fuerza detrás de las legiones, no solo la disciplina o el armamento, sino la reputación. La fama de implacable, definitiva. Y la destrucción de Cartago, en ese sentido, se volvió un arma tan poderosa como cualquier espada o catapulta de la época. El detalle que más impresiona es el cálculo detrás de todo esto. No fue una explosión de rabia. Fue un plan construido con tiempo, recursos y precisión. El Senado romano discutió la destrucción con frialdad. Las legiones marcharon preparadas, con suministros, ingenieros, equipamiento de asedio. ¿Hubo resistencia? Sí. Pero la victoria ya estaba decidida. El asedio duró años, pero el desenlace era inevitable. Ya no había espacio para la misericordia. Esto muestra cuánto Roma comprendía la guerra como un proceso psicológico y político, y cómo lograba usar la destrucción como una táctica a largo plazo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Roma hizo con Jerusalén algunas décadas después muestra que este patrón no fue un caso aislado. La idea de quebrar a un pueblo por completo, minar su fe, destruir sus símbolos, era una técnica de guerra silenciosa, pero demoledora. No todos los enemigos de Roma fueron aniquilados. Muchos fueron derrotados, incorporados, usados como aliados o incluso beneficiados por acuerdos que favorecían al imperio. Pero había excepciones, casos en los que la destrucción total no solo estaba autorizada, sino exigida. Y el motivo detrás de estas decisiones se revela una de las caras más frías y calculadoras de la mentalidad imperial romana. Cuando un pueblo, una ciudad o una cultura era vista como una amenaza existencial, algo que, si quedaba vivo, podría reorganizarse y crecer de nuevo, Roma decidía actuar con desproporción. No por rabia, sino por estrategia. Lo que muchos ven como crueldad gratuita, Roma lo veía como una inversión en estabilidad. Destruir Cartago, arrasar Jerusalén o masacrar tribus en la Galia no era solo una respuesta a una provocación. Era una jugada geopolítica. Roma estaba diciendo al mundo: quien nos desafíe, no solo será vencido, será olvidado. Esta lógica, aunque brutal, funcionaba. Era una forma de prevención. Una guerra ganada con una sola batalla se veía como frágil. Pero una guerra ganada con el borrado de la memoria del enemigo, esa sí traía paz duradera. Y lo más impresionante es cómo esto se conectaba con otras estrategias de guerra romanas. El terror era planeado y muchas veces anunciado. Los soldados marchaban uniformados, con armaduras que brillaban al sol y formaban una imagen de invencibilidad. Los gritos de las legiones antes del combate, las banderas ondeando, el sonido de los escudos chocando al unísono, todo formaba parte del espectáculo. Pero cuando Roma quería dejar una marca definitiva, no hacía teatro. Silenciaba. La destrucción venía sin oportunidad de recuperación y el mensaje se esparcía como humo. Estos actos también servían para consolidar el poder interno. Cuando los generales volvían victoriosos de campañas devastadoras, eran recibidos como héroes, como salvadores del orden. El pueblo celebraba, el Senado aplaudía y el imperio reafirmaba su fuerza. Era un ciclo que se alimentaba del dolor del enemigo y de la gloria romana. Esa era la fórmula. Y funcionaba tan bien que se volvió una de las tácticas más temidas de la antigüedad. ¿Ves cómo esto iba mucho más allá del campo de batalla? Cuando miramos Jerusalén y lo que representaba espiritualmente, políticamente y simbólicamente para el pueblo judío, entendemos el impacto que la destrucción romana tuvo, no solo en piedra,
sino en el alma de toda una nación. Años 70 después de Cristo. Roma ya no era solo una potencia, era el centro gravitacional del mundo conocido. Y aún así, cuando Jerusalén desafió su autoridad, la respuesta fue una de las más violentas y simbólicas de la historia imperial. La ciudad sagrada no cayó de inmediato. Roma la cercó, esperó, bloqueó alimentos, cortó suministros y dejó que el propio hambre debilitara el espíritu de resistencia. Era una táctica calculada, fría, probada en otras guerras y ahora aplicada con precisión. Mientras las puertas permanecían cerradas, dentro de la ciudad el caos se instalaba. Familias peleaban por migajas. Enfermos morían por decenas. La desesperación corroía los muros desde dentro. Pero Roma no quería solo la rendición. Quería que Jerusalén aprendiera una lección definitiva. Y cuando los muros finalmente cayeron, lo que vino no fue control, fue destrucción. Tropas romanas invadieron las calles con órdenes claras, exterminar los focos de resistencia y eliminar cualquier chance de reorganización. Uno de los actos más impactantes fue la destrucción total del Templo de Jerusalén, uno de los centros espirituales más importantes de la época. Para los judíos, el templo no era solo un edificio. Era la casa de Dios, el corazón de la fe, el símbolo de la alianza entre el pueblo y lo divino. Y Roma lo quemó delante de todos. Este acto no fue un exceso. Fue un símbolo. Roma comprendía el valor de los íconos. Sabía que algunos edificios cargan más poder que 1000 soldados. Destruir el templo no era solo atacar el presente, era atacar la memoria, la historia, el alma. Era enviar un mensaje que resonara no solo ahí, sino en todo el imperio, no importa lo sagrado que sea, si desafías a Roma, serás reducido a cenizas. Esa era la verdadera arma romana, convertir ruinas en advertencia. Una estrategia de guerra que mezclaba dominación militar con manipulación emocional y que funcionaba como un veneno lento para la moral de los pueblos conquistados. El asedio a Jerusalén, en ese sentido, no puede verse como un episodio aislado. Es parte de una mentalidad amplia que veía la guerra como un proceso de remodelación cultural. Roma no quería solo conquistar territorios. Quería redefinir qué era aceptable, qué era posible, qué estaba permitido. Por eso destruía símbolos, renombraba ciudades, imponía cultos y reescribía narrativas. Era un imperio que sabía que el control real no venía solo de la espada, sino de la capacidad de hacer que los demás olvidaran quiénes eran. Ahora quiero ahondar aún más en este tema, porque hay detalles de la estrategia de asedio usada en Jerusalén que muestran el nivel de refinamiento táctico que Roma alcanzó, y cómo eso encajaba con su visión de poder absoluto. Roma entendía como nadie el valor del tiempo en la guerra. Y aunque sus enemigos construyeran murallas sólidas y seguras, bastaba con que la ciudad fuera sitiada para que comenzara la cuenta regresiva. La estrategia del asedio romano era una lección de paciencia cruel. Nada de ataques impetuosos. Nada de desperdiciar tropas en intentos desesperados. Roma prefería asfixiar. Cortaba el acceso al agua, a los suministros y aislaba completamente la ciudad. No importaba qué tan fortificados fueran los muros, si nadie podía entrar ni salir, la propia rutina interna se convertía en un campo de batalla silencioso. Dentro de la ciudad sitiada, el tiempo se volvía el peor enemigo. El miedo crecía, la comida escaseaba y pronto surgían conflictos internos, traiciones, brotes de enfermedades. Las tácticas de combate romanas incluían más que fuerza bruta, implicaban dominio psicológico. Al crear este ambiente de desesperación prolongada, Roma desestabilizaba la estructura social del enemigo incluso antes de blandir la espada. Y cuando finalmente decidía atacar, el enemigo ya estaba debilitado por dentro. La puerta se abría no por una rendición honorable, sino por un colapso inevitable. Los ingenieros romanos también tenían un papel esencial en este tipo de operaciones. Durante el asedio, construían murallas alrededor de la ciudad sitiada, una técnica llamada circunvallatio. Sí, Roma construía una fortaleza alrededor de la fortaleza enemiga. De esta forma, nadie escapaba y tampoco llegaban refuerzos. Estas estructuras, hechas de madera, piedra y trincheras, demostraban que Roma no solo cercaba, sino que dominaba todo el escenario.
Era como si rediseñara el campo de batalla, convirtiéndolo en una prisión hecha a medida. Este enfoque implacable le daba al imperio una enorme ventaja estratégica. Mientras otros ejércitos se arriesgaban en ataques frontales, Roma esperaba. Usaba el tiempo como arma. Transformaba la desesperación del enemigo en aliado. Y eso creaba algo aún más potente que la victoria, creaba una fama. Un nombre que precedía a las legiones. Las ciudades empezaban a rendirse solo al escuchar que estaban en la mira de Roma. Porque ya sabían que, una vez sitiadas, el final era solo cuestión de tiempo. Esto, por sí solo, muestra cómo la guerra psicológica estaba integrada en el avance territorial romano. Hay un momento en que la rendición deja de ser opción y el imperio entra en modo castigo. Y ahí surgen episodios como las masacres en la Galia, donde la guerra dejaba de ser táctica y se convertía en venganza planeada. Las campañas de Julio César en la Galia fueron más que una conquista territorial, fueron una lección brutal de cómo el miedo puede usarse como arma estratégica. Cada nuevo levantamiento tribal recibía una respuesta romana calculada, certera y devastadora. Villas enteras eran incendiadas, poblaciones diezmadas, líderes ejecutados en público. Pero lo más perturbador es que, muchas veces, el objetivo no era solo ganar la batalla en sí. Era crear un efecto dominó. Hacer que las noticias de la destrucción se difundieran más rápido que las propias legiones. Cuando César ordenaba una masacre, sabía que no estaba solo castigando a un pueblo, estaba educando a todos los demás. Este tipo de táctica encajaba perfectamente en la lógica de la expansión romana. La idea era simple: si eres lo suficientemente cruel con uno, los otros no se atreven a reaccionar. Y así, sin tener que pelear todas las batallas, Roma iba conquistando territorios. Las armas antiguas, por más eficientes que fueran, no causaban tanto impacto como el terror psicológico. El olor a humo de una villa gala en llamas se podía sentir a kilómetros, no por el viento, sino por el rumor. Y los humores eran los verdaderos mensajeros de la guerra. César sabía usar esto como pocos. Sus relatos, incluso, estaban escritos con un cuidado casi teatral, como si estuviera construyendo su propia leyenda. Describía los enfrentamientos con números impresionantes, estrategias impecables y castigos ejemplares. Y aunque hubiera exageraciones, el efecto era real. Los pueblos de la Galia comenzaron a temer no solo al ejército romano, sino a la figura de César mismo. Se convertía en un símbolo de poder absoluto, y su sola presencia bastaba para silenciar rebeliones antes de que comenzaran. Esto demuestra cómo las campañas militares romanas no solo estaban dominadas por tácticas de combate, sino también por ingeniería emocional y manipulación narrativa. Pero que no te engañe, detrás de esta estrategia había sangre. Sangre de civiles, de niños, de aldeas enteras que tal vez jamás hubieran amenazado a Roma realmente. Esto plantea una pregunta difícil pero necesaria: ¿hasta qué punto la intimidación puede considerarse legítima en una guerra? ¿Y será que la fama de despiadado no corrompe al propio guerrero, transformándolo en algo más que humano, algo que solo ve números, mapas y ganancias políticas? Ahora quiero ahondar aún más en este tema, porque cuando Roma dejaba de seguir sus propias reglas y entraba en el territorio de la guerra total, las fronteras entre estrategia y crueldad comenzaban a desvanecerse. Existía una línea invisible en la forma en que Roma hacía la guerra. Un límite tenue entre usar la fuerza como instrumento de dominio y el sumergirse completamente en la destrucción como mensaje. Y cuando esa línea se cruzaba, no había vuelta atrás. Los tratados perdían valor. La diplomacia se olvidaba. La guerra se convertía en un acto de borrado. En esos momentos, Roma ya no buscaba control, buscaba castigo. Era el modo más oscuro del imperio, la guerra total. Cuando el objetivo ya no era conquistar al enemigo, sino borrarlo de la memoria colectiva. Esta postura surgía cuando Roma se sentía traicionada, amenazada o desafiada de forma profunda. A veces bastaba una rebelión considerada demasiado audaz, un ataque que dañara el honor romano o simplemente la insistencia de un pueblo en resistir donde ya debería haber sumisión. A partir de ahí, no había más reglas de enfrentamiento ni código de honor militar.
Embajadores podían ser ejecutados, ciudades atacadas durante negociaciones, y civiles, incluso quienes no empuñaban armas, se volvían objetivos. Era como si Roma dijera, si ustedes rompieron las reglas, nosotros también. Y lo más curioso, o perturbador, es que este modo de actuar no era caótico. Era intencional. Parte de un modelo mental. Los generales sabían cuándo activar ese modo. Entendían que ciertos episodios debían dejar marcas que perduraran siglos. Era una lógica basada en el ejemplo extremo, hacer de un caso una lección universal. Mostrar que desafiar a Roma no costó solo una derrota, sino la existencia. Quemar bibliotecas, destruir templos, exterminar linajes enteros, todo formaba parte de esa maquinaria de guerra simbólica y total. No es casualidad que muchas de estas campañas terminaran con territorios completamente rediseñados. Pueblos deportados, idiomas prohibidos, estatuas destruidas y reemplazadas por otras nuevas que glorificaban a los vencedores. Era el equivalente antiguo de lo que hoy llamamos reescribir la historia. Y eso se hacía con precisión. Detrás de la brutalidad había cálculo. Roma no explotaba, moldeaba. La guerra total no era descontrol. Era la elección deliberada de asfixiar el pasado para asegurar un futuro donde solo prevaleciera la versión romana. Ahora quiero ahondar aún más en este tema, porque ese borrado iba más allá de la destrucción. Roma sabía que, para consolidar su dominio, tenía que ir más allá de la espada y llegar a la mente, y ahí es donde la guerra se volvía comunicación. Roma no luchaba solo con espadas. Luchaba con significados. Cada marcha, cada asedio, cada ciudad destruida era más que una acción militar, era una frase escrita con sangre en el suelo del imperio. La guerra, para los romanos, era una forma de comunicación directa. Cuando una ciudad era quemada hasta convertirse en polvo, no solo esa población recibía el mensaje. Lo recibían todas las demás alrededor. El silencio que quedaba tras la destrucción decía más que cualquier embajador podría decir. Era como si Roma murmurara, ¿vieron lo que pasa con quienes resisten? Ahora decidan qué quieren ser. Este lenguaje del terror estaba cuidadosamente orquestado. No se trataba de una sucesión de exageraciones, sino de una política constante, clara y eficiente. Roma entendía que el verdadero poder está en moldear la percepción. Y moldeaba como pocos. Una ciudad podía tener soldados, muros y valentía, pero si el miedo hablaba más fuerte antes de que empezara la guerra, la batalla ya estaba ganada. Por eso, en muchos momentos de la expansión romana, la sola noticia de la llegada de una legión hacía que las puertas se abrieran. Roma ni siquiera tenía que alzar el escudo, bastaba sostener la fama. Y no era solo con fuego que Roma se hacía oír. La forma en que trataba a los vencidos, ya fuera con generosidad o crueldad, también era parte de ese vocabulario estratégico. Cuando perdonaba una ciudad, señalaba que la obediencia traía recompensas. Cuando arrasaba otra, dejaba claro que no se toleraría el desafío. Era un juego de símbolos. Un mosaico donde cada decisión militar reverberaba como un eco político. No se trataba solo de conquistar tierras. Era conquistar narrativas. Eso hace que la expansión romana sea uno de los mayores ejemplos históricos de cómo las tácticas de guerra y la construcción de reputación van de la mano. Y esa reputación no se construía solo en las arenas ni en estatuas triunfales. Se alimentaba con miedo. Miedo a perderlo todo. A no dejar huellas. Miedo a convertirse en el próximo nombre olvidado, la próxima ruina irreconocible. Roma usaba ese miedo como arma, y eso le permitía dominar no solo con fuerza física, sino con poder simbólico. El ejército era visible. El mensaje, invisible. Y muchas veces, aún más poderoso. Cuando un imperio domina corazones y mentes, empieza a moldear hasta la memoria de lo que pasó, y ahí la guerra deja de ser solo violencia y se transforma en control de la historia. Escribe en los comentarios, la guerra también habla, solo para que sepa que estás absorbiendo cada capa de esta historia conmigo. Mirando atrás, lo que más asusta de la brutalidad de Roma es cuánto sigue hablándonos en el presente. Cambia los escudos por misiles, las legiones por tanques, el asedio por bloqueos económicos, y el patrón sigue igual.
La lógica de la destrucción definitiva, de la guerra sin vuelta atrás, del mensaje enviado a través del sufrimiento, todo sigue vivo, solo con nuevas herramientas. La sal arrojada sobre la tierra se volvió tecnología. Pero la intención sigue igual, asegurar que el enemigo nunca más tenga fuerzas para reaccionar. Cuando Roma destruía una ciudad, no era solo para ganar, era para eliminar la posibilidad de cualquier mañana para ese pueblo. Por eso estudiar estos episodios no es solo curiosidad histórica. Es también un espejo. Una forma de entender cómo piensan los imperios, cómo se comporta el poder absoluto cuando se siente amenazado. Roma dejó huellas claras de cómo actúa un Estado que decide abandonar los límites. Y esas huellas nos ayudan a reconocer cuando, en pleno siglo XXI, la misma lógica empieza a repetirse con otras máscaras. Entender el pasado, en este caso, es prepararse. No para repetir, sino para captar las señales. El miedo, en Roma, era una herramienta oficial de gobierno. No era un subproducto de la guerra, era un recurso aplicado con estrategia. Y eso resuena hasta hoy, en las formas en que los gobiernos moldean narrativas, eligen objetivos, justifican actos extremos. La diferencia es que ahora la destrucción puede ser instantánea. Pero el impulso es el mismo. Mostrar poder absoluto, hacer de la violencia un espectáculo, asegurar que todos vean y entiendan, no desafíen esta autoridad. Cuando Roma cruzaba el límite, nada era sagrado, ni templo, ni cultura, ni pueblo. Y hoy, cuando se discuten ataques que borran ciudades en minutos, esa frase vuelve con fuerza, nada es sagrado. Roma enseñó al mundo que, cuando el miedo se convierte en política de Estado, la guerra deja de ser una excepción. Pasa a ser un lenguaje. Uno que habla fuerte, impone silencio y no acepta preguntas. Ese es el punto en que la humanidad necesita respirar hondo y recordar, el poder absoluto siempre va de la mano con la idea de que destruirlo todo puede ser, sí, una opción. ¿Qué pasa cuando el propio pueblo empieza a creer que la violencia extrema es necesaria? ¿Que no hay más espacio para la diplomacia ni para el diálogo? Ahí la historia toma contornos aún más oscuros. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en este viaje por la brutalidad y estrategia de Roma te atrapó de verdad. Y por eso quiero invitarte a seguir este camino conmigo. Si este contenido te hizo reflexionar, si alguna vez sentiste que veías la historia con otros ojos, entonces suscríbete al canal. Así aseguras no perderte los próximos videos y me ayudas a mantener vivo este tipo de contenido aquí. Y deja un comentario abajo con la frase "Estoy contigo hasta el final", para que sepa quién se quedó conmigo hasta el último segundo y camina junto a mí en este camino de conocimiento. Tu comentario vale más de lo que parece. Y claro, si este video te atrapó, dale like. Eso le muestra al algoritmo que vale la pena difundir este contenido y refuerza esta conexión que construimos aquí. Hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sigue conmigo allá. Todavía quedan muchas historias por contar.